Estamos con el tema de consejería bíblica. El tema de consejería bíblica es un tema que yo creo que aquí en Latinoamérica estamos como retomando apenas hace alguna temporada, porque hemos estado permeados por muchos pensamientos del mundo, por muchas corrientes de filosofías, por incluso la psicología cristiana, que ahora es una nueva mezcla que tenemos aquí dentro de la iglesia. Pero yo quiero que el día de hoy nosotros tratemos de centrarnos más en qué es lo que dice la Escritura y qué demanda de nosotros. Porque a veces pensamos que consejería bíblica se trata de tomar 2 o 3 textos de la Biblia, me los aprendo de memoria, miro cuando aplican a alguien que es iracundo, cuando aplica a alguien que es celoso, y desconectamos esto de la gran historia que tenemos en la Escritura para nosotros, que Dios nos ha dado a mostrar. Entonces, quiero que iniciemos primeramente con una definición que el pastor John Piper da acerca de lo que significa la consejería bíblica. Voy a leerlo de manera muy lenta porque sé que algunos están tomando notas. Dice: la consejería bíblica es el uso del idioma centrado en Dios, saturado de la Biblia, en contacto emocionalmente para ayudar a las personas a ser y a estar cada vez más cerca de Dios, que exalten a Cristo de una forma gozosa, que se olviden o que se dejen de ocuparse de sus propios asuntos para amar a otros. Sé que está bien larga, pero voy a estar detallándolo a medida de que voy a estar explicando. Y lo primero que quiero que veamos es que esta consejería bíblica debe estar saturada de la palabra de Dios. Debe estar llena de la palabra de Dios, debe estar llena de las historias de la Escritura, debe estar permeada por la historia de la redención, debe estar en el hilo que va desde Génesis hasta Apocalipsis, debe estar lleno de la gracia de Dios. La consejería bíblica no se trata de un buen consejero. Les voy a dar un dato muy importante, y es: usted en estos 2 días no va a ser un buen consejero. Escuchándome a mí mucho menos. Pero la consejería bíblica no se trata de qué tan bueno tú puedas ser. O la consejería bíblica tampoco se trata de qué tan grande o qué tan pequeño es el problema del aconsejado para ver si estoy capacitado o no estoy capacitado para atender a esta persona. La consejería bíblica, hermanos, se trata de una persona, y esta persona es Cristo Jesús. Esta es la consejería bíblica. Aquí tenemos la base, Cristo Jesús y su palabra. Debemos estar saturados de ellos para que a medida que las personas nos escuchen a nosotros mismos, ellos puedan cada vez más amar a Dios. Ellos puedan cada vez más estar centrados en la demanda que Dios tiene para ellos y puedan experimentar realmente ese amor a través de las palabras que tú puedas estar diciendo. Nosotros, hermanos, seguramente estamos pensando en aconsejar a otros, estamos pensando en poder ser ese medio de gracia también para ayudar a otras personas, pero si no somos los primeros que conocemos a Dios y conocemos cómo funciona nuestro corazón, lastimosamente nosotros no vamos a poder ayudar, porque no vamos a tener la claridad de las Escrituras para aplicarlo en nuestras propias vidas. No voy a poder llevar ese evangelio que transforma los corazones de otros. Yo necesito estar claro, necesito estar lleno de la palabra de Dios. Tiene que haber en mi corazón un hambre de la palabra de Dios, y yo sé que aquí está, porque de hecho están ustedes aquí. Hay un grupo muy grande y sé que muchos vienen desde lejos, están viajando, y la razón por la que tú estás aquí es porque hay un amor por la palabra de Dios. La Escritura debe aplicarse a nuestras vidas en todas las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, y ese conocimiento de Dios tiene que rebosar de tal manera que cualquiera que sea la complejidad que tú y yo estemos viviendo, esa palabra que satura tu mente y tu corazón va a poder expresarse en acciones a la hora de estar viviendo una circunstancia de gozo o una circunstancia muy complicada. Es esa palabra de Dios que nos va a llevar a nosotros a poder ver a Cristo en medio de la situación difícil, aunque muchas veces algunas de esas situaciones no les encontramos solución. Pero aún si no llegáramos a una solución concreta, Cristo mismo y el gozo que produce en el corazón a los hombres, esa es la solución que nosotros estamos necesitando. Tenemos que
quitar de nuestras mentes la forma en como muchas veces vemos la Biblia. Hermanos, si la Biblia fuese un libro simplemente de temas de cómo trato con la ira, cómo trato con los celos, cómo trato con el perdón, cómo trato con un hermano complicado, no viniera en la presentación que la que tenemos. Tuviésemos simplemente una enciclopedia de temas y le preguntáramos al hermano, bueno, ¿qué tienes? No, soy una persona que está llena de rencor. Bueno, vamos a la página 25 que trata el tema del rencor. Fuera sencillo, ¿verdad? Pero no es así, porque es algo mucho más grande, es algo mucho más maravilloso. No se trata de aprender versículos desligados del propósito principal. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que saber lo que ese versículo, ese texto, esa historia expresa y cómo lo conecto en el corazón de esta persona. Claro está, lo hace el Espíritu Santo, estoy hablando del trabajo del consejero. Cómo ayudo a que ese versículo y ese texto conecte en el corazón de esta persona, y que de nuestras bocas lo que tenga que salir son las historias que vienen, que emanan de la misma Escritura. Hermanos, saturados de Dios, nosotros podemos llevar a que nuestros hermanos también estén saturados de Dios, se enamoren y se apasionen por el Señor. Nosotros no necesitamos contar nuestras historias. Si en algún momento en una consejería alguno de nosotros termina contando una historia que sea para resaltar cómo Dios obró ahí, que sea para resaltar el mensaje de la Escritura, que sea para ilustrar lo que allí está viviendo. Pero nadie quiere vivir tu vida, nadie necesita vivir tu vida. Nuestras anécdotas no son importantes si están desligadas del proceso de la Escritura. Nuestras anécdotas no van a cambiar a nadie, porque algo que te pudo funcionar a ti, no le va a funcionar a otro. No somos iguales, los corazones son completamente distintos. Por eso la historia de la redención es la que anima al corazón a poder ver a Dios en medio de estas circunstancias. Pero resulta que tú y yo estamos viviendo en medio de un mundo caído y nuestro corazón está permeado por el pecado. Todos los días vivimos estragos de lo que el pecado hace en medio de nosotros, ¿verdad? Y el pecado hace que nosotros estemos en muchas ocasiones ciegos. Miren, hermano, el pecado son como estas gafas. Si yo me quito las gafas, se acabó la predicación porque mis notas no las puedo ver. El pecado me vuelve ciego, el pecado no me deja ver con claridad. Yo veo el salón doble en estos momentos. Pero cuando yo me pongo mis lentes, es como si la Escritura trajera a mi vida claridad. Y ahora puedo tener mucho más entendimiento de lo que Dios desea para mi vida. Pero todos, consejeros, aconsejados, todos estamos permeados por ese pecado. Y la única manera de poder ver a Cristo en medio de esta circunstancia es amando mucho más la palabra de Dios. Quiero que veamos un texto, Salmo capítulo 19, versos 7 y 8. Dice, ¿me avisan cuando lo tengan por allí? Salmo 19, versos 7 y 8. Dice de la siguiente forma, yo estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Yo no sé si todo el tiempo podemos experimentar ver la palabra de Dios de esta manera. Yo creo que no. Estoy casi seguro que no, porque yo no siempre lo experimento de esta manera. Muchas veces el pecado, muchas veces la rutina no me deja ver a Dios tan grande como es Él. No me deja ver lo glorioso y lo maravilloso que Él es. Pero si nosotros, cuando realmente nos enfocamos, no logramos ver en la Escritura a Dios de esta manera, como sus mandatos perfectos, como sus preceptos, como algo seguro, como sabiduría para el sencillo, si no logramos percibir a Cristo de esta manera, nosotros no vamos a tener un corazón sabio que actúa de manera sabia.
Vamos a tener un corazón necio que va a tropezar una y otra vez. Yo en ocasiones soy como muy torpe tropezando cosas, y seguramente en mi casa me sucede muchas veces cuando el apartamento donde vivo es muy pequeño, es bastante pequeño, y cuando no tenemos luz o cuando me levanto tarde en la madrugada, rápidamente yo soy aquel que se está tropezando con todo. El abanico más de una vez se ha caído, porque mientras logro salir de la habitación ya yo lo tumbé. Y esto me pasa porque en medio de la noche yo no tengo claridad, no puedo ver bien y no me levanto con gafas, claro está, entonces tropiezo mucho más rápido. Así nos sucede a nosotros cuando realmente no tenemos una claridad de la Escritura, cuando nosotros no amamos los mandatos del Señor, cuando no vemos esa ley como perfecta, sino que en ocasiones parece que Dios nos está colocando como una carga, pero ¿por qué Dios quiere que haga esto? Entonces no se vuelve en un deleite. Y sucede que cuando lo veo de esta manera, tarde o temprano me golpeo el dedo del pie. Y duele y me toca sofarme y me toca sufrir mucho. Pero la Escritura debe permear todo nuestro corazón y a medida que nos adentramos en ella, debe acercarnos cada vez más a Dios. Yo sé que tú necesitas crecer. Tú necesitas madurar y lo sé porque yo también lo necesito. Estamos en este proceso de crecimiento, en este proceso de santificación. Y tenemos la plena certeza de que nuestro corazón puede ser transformado. Porque ya ha sido transformado para salvación, pero va a seguir siendo transformado para crecimiento espiritual. Y la razón de esto es porque la Escritura permea dentro de nosotros. Cuando el hombre es transformado, sus capacidades, sus emociones también son transformadas. ¿Cómo puede hacer una persona que desea cosas malas cambiar? ¿Cómo puede una persona cambiar pensamientos inmorales si vienen constantemente a bombardearnos? Si por todos lados tenemos vallas publicitarias, tenemos películas, tenemos televisión, tenemos ahora la música, tenemos libros, todo está permeado por la sexualidad. Es una batalla realmente gigantesca. ¿Cómo podemos hacer que nuestros pensamientos sean cada vez más pensamientos puros? ¿Cómo podemos ver esos mandatos del Señor como algo que anhelemos cada vez más y no como una carga sobre los hombros? Hermanos, Dios cambia los corazones, pero también cambia en esos corazones la capacidad de desear. Cambia en nuestros corazones la forma en cómo nosotros vemos la Biblia, porque cuando nosotros tomamos la Escritura y vemos esto como maravilloso, nuestro amor fundamental va a estar cimentado en desear tanto al Señor, que estas otras cosas que parecen ser un poco atractivas van quedando hacia un lado. En el verso 7... En verso 8, dice, los preceptos del Señor son rectos. ¿Qué traen al corazón? Alegría, traen gozo, ¿verdad? Esos mandatos, esos preceptos del Señor traen gozo sobre nosotros. Y la enseñanza de la Escritura trae gozo para nosotros. Y no digo, quizás, a veces, no sé si aquí utilizan esta frase, pero en Colombia se utiliza mucho la frase de estoy prosperado, bendecido y en victoria, pero como una frase de cliché y no porque realmente eso sea una realidad que estén sintiendo. No estoy diciendo que no somos prósperos porque somos prósperos en Cristo, no estoy diciendo que no estemos en victoria porque tenemos victoria en Cristo, pero estamos en la tribulación y la gente dice estoy prosperado, bendecido y en victoria, pero no lo sienten. Y la Escritura dice que los preceptos del Señor traen alegría al corazón, traen gran gozo al corazón. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, verso 11. Dice, estas cosas les he dado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Estas cosas les he dado, ¿verdad? ¿De qué les he hablado? ¿De qué está hablando Juan aquí? Juan está hablando de que estos hombres han sido limpiados por la palabra de Dios. Ellos están hablando de que estos corazones han sido transformados y esto produce como resultado el que ellos ahora permanecen en Cristo Jesús.
de que ellos ahora no se van a apartar, porque es como la consecuencia de tener ahora el Espíritu Santo y es la consecuencia de escuchar y gozarse en la palabra del Señor. Es la consecuencia de haber sido limpiados y transformados, de que sus culpas, sus pecados han sido quitados. Entonces la persona que entiende esto, que es consciente de esto, va a poder producir fruto y fruto abundante, porque guarda, atesora, ve los mandatos del Señor como algo que aunque no los van a perder, es como algo que quiero tener aquí agarrado muy fuerte para que no se me pierdan, para que no se me olviden, para tenerlos como un recordatorio constantemente. Hermano, conocer a Dios debe producir gozo. Nosotros no podemos ser los cristianos que estamos sentados en una silla con cara de tristeza, como si esto fuera lo que Cristo produjera. Nosotros no podemos ser cristianos, aún incluso diciendo que tenemos gozos, pero con un falso gozo. Nosotros debemos ser cristianos que realmente son limpiados, y cuando son limpiados se dan cuenta de que esto es la alegría más grande de su corazón. Porque Cristo ha llegado y a través de la cruz los ha salvado. Eso hace, hermano, que no importen las circunstancias. Yo creo que de circunstancias difíciles, ustedes han pasado unos años bien difíciles. Y cuando el pastor Plinio me contaba mucho de esas historias, realmente me conmovía demasiado. No por la escasez, sino por lo que hacían en medio de la escasez. Él me ponía ejemplos como de una familia que hacía tantas horas en una fila para tener una harina y tenía 2 y la otra familia no pudo, y saber que no tenía más y se la entregaba al otro. Yo decía, wow, ¿qué hay en el corazón de este hombre para saber que aún por lo que va a hacer va a enfrentar dificultades, pero ama tanto al otro hermano que lo va a hacer? O ama tanto a Cristo Jesús que no le importa. ¿Qué hay en el corazón de una persona que hace esto? El gozo de entender a Cristo. Porque si no fuese así, yo voy a pensar, con 2 tengo para comer más días, tú verás cómo te las arreglas. Pero este gozo de conocer a Cristo debe transformar nuestro corazón, aunque nuestras circunstancias no cambien. Debe transformar nuestro corazón, que nuestras circunstancias no cambien. Si nosotros entendemos y conocemos a Cristo, esta doctrina de quién es Dios debe informar nuestro corazón, y el resultado es amarlo y confiar en Él. ¿Sabes cuál es el problema que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en las iglesias reformadas? Y esto que voy a contar lo voy a decir con gran tristeza en mi corazón. Uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es que tenemos un cabezón así gigantón, lleno de conocimiento y doctrinas y nombres de teología y todas estas cosas, pero a veces a la hora de aplicar no hay nada. Estamos como vacíos, estamos como secos muchas veces, y eso me entristece realmente. Porque es como tener un baúl lleno de tesoros y decir, no voy a comprar nada porque se me acaba. ¿Verdad? Es ilógico. Y a nosotros nos pasa muchas veces esto. Nos pasa que en ocasiones nuestra teología está desconectada de la vida diaria. Nos pasa que un pastor esta semana me hablaba y me decía, a veces nosotros los cristianos tenemos la teología como flotando en el ambiente, pero aquí no. En mi casa no, en mi escuela no, en mi universidad no, en mi trabajo no, en mi iglesia no. Y vivimos cosas simplemente porque nos parece. Y entonces, ¿de dónde estamos extrayendo nuestra sabiduría y conocimiento? Si no es de lo que conocemos de Dios, entonces lo estamos extrayendo de otro lado. Hermanos, la consejería bíblica tiene que ser valorada. La consejería bíblica dentro de la iglesia tiene que jugar un papel fundamental. Debemos tener una cultura de consejería. Yo sé que el Señor llama a algunos con dones para ser consejeros dentro de la iglesia, pero al final no todos son consejeros dentro de la iglesia, pero todos debemos ser consejeros porque todos estamos hablando de nuestras perspectivas. Cuando alguien me pregunta, ahorita el pastor Plinio ponía un ejemplo de voy a coger una buseta a cierto lugar, estamos tomando decisiones. Y cuando yo llamo, escribo el grupo, ¿qué bus o cómo hago para llegar a tal lugar? Estoy pidiendo un consejo. Estoy diciendo que alguien me diga cómo hacer algo. Todo el tiempo piensa en
en los domingos cuando se acaba el servicio. Están aquí hablando de sus circunstancias, de sus problemas, de sus dificultades. Y la otra persona siempre va a dar consejo. Va a decir, haz esto, haz aquello, mira esto, mira lo otro. El problema es que no siempre ese consejo es bíblico. El problema es que ese consejo a veces está desligado realmente de lo que nosotros decimos, que creemos. Entonces es allí donde vienen estos grandes problemas. La consejería debe ser valorada, hermanos, porque es el medio con el que Dios nos ha dado a nosotros para poder cuidar a nuestros hermanos. Dios diseñó este espacio, hablando de la iglesia, Dios diseñó este espacio como el medio ante el cual nosotros nos vamos a esforzar por vivir en la piedad, nos vamos a amonestar, nos vamos a cuidar, nos vamos a animar los unos a los otros. Ya tenemos aquí el campo para poner en práctica todo lo que Dios nos ha dado. Debemos aprender a tener comunión con Dios a través de la doctrina. Cuando hablamos de estos nombres que nos parecen todos extraños, cuando decimos el nombre de una doctrina, a veces uno como que no entiende lo que dice allí. Debemos hacer eso sencillo, bajarlo al corazón y expresarlo en la vida diaria. No puede quedarse allí. No puede quedarse allí porque hoy yo conozco muchos que están repletos de conocimiento, pero cuando hablas con ellos te asombras de, wow, ¿cuánto sabes? Pero cuando hablas con sus esposas, tú dices, Dios, ¿qué es esto? Cuando ves a sus hijos, no porque nosotros tengamos que transformar a nuestros hijos, pero tú dices, no están aplicando lo que dice la Escritura. Cuando viven en la comunidad de hermanos, que muchas veces tenemos dificultades porque somos complicados, ¿verdad? Y dices como, bueno, vamos a resolver este conflicto, y uno dice como, ¿qué estás aprendiendo? ¿Será que lo que estás aprendiendo de Cristo lo estás aplicando? ¿O será que simplemente eres muy bueno para hacer un ensayo, pero no eres muy bueno para tener una conversación de media hora y pedir perdón y reconocer tus errores? Entonces, ¿dónde está quedando el conocimiento teológico? ¿De qué me sirve a mí ser, como ahorita el pastor Plinio habla de los cristianos de redes sociales? Conozco muchos de esos. Tienen las redes sociales que tú dices, wow, qué santidad. Y cuando los conozco digo, wow, qué desilusión. No está conectado. Tenemos que aprender a tener comunión con Dios a través de la doctrina, a través de lo que Dios nos enseña, como Él nos habla. El conocimiento de Dios, hermanos, es vivencial. Es en conocer y entender. El conocimiento de Dios no es un libro de historia cuando pasamos por la época del colegio. Yo no necesito conocer la historia de David, no necesito conocer la historia de Salomón, no necesito conocer la historia de Cristo si solamente estoy viendo historia. Yo necesito saber hacia dónde esto me está apuntando. Y es ahí donde los consejeros nos tenemos que convertir en ese puente. Tenemos un mediador que es el consejero admirable, que es Cristo Jesús. Y ha dotado a hombres incapaces como tú y como yo a ser también mediadores para llevar ese evangelio de Cristo Jesús a la vida diaria. Ahora, dentro de esta iglesia local, cuando viene este hermano, esta hermanita a decir, mira, estoy luchando soy una mujer controladora, estoy luchando con esto, ¿qué hago? Tu tarea es, ¿cómo conecto el evangelio de Cristo Jesús a la situación de esta mujer? Para ayudarle a crecer. Esa es su tarea. Mira lo que dice, hermanos, Hebreos, capítulo 13, verso 17. ¿Me recuerdan con el tiempo? Okay. Gracias. Porque si no me puedo quedar aquí como 3 horas. Hebreos capítulo 13, verso 17. Sí. ¿Listo? Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no será de provecho. ¿Para quién? Para ustedes, ¿verdad? Primeramente está hablando a la iglesia y le está diciendo, hermanos, por favor, tengan mucho cuidado. No sean de tropiezo, no le pongan complicaciones a estos líderes que están trabajando,
por ayudarles a ustedes en su crecimiento. Estos son llamados para que las ovejas realmente se sometan de manera amorosa a sus líderes. Pero del otro lado, implícitamente en este texto, le está diciendo a los líderes, si ustedes quieren hacer una buena tarea, ustedes tienen que vivir llenos de gozo y de alegría. Porque el texto está diciendo para que lo hagan con alegría y no quejándose. O sea que está hablando a las ovejas, pero también está hablando a los líderes, a los pastores, diciendo, ustedes tienen la tarea de hacer las cosas bien. Porque dice que no hagámoslo de esta manera, porque si se quejan no va a ser de provecho, ¿verdad? Pero yo voy a decir algo que yo sé que todos saben. Todos somos difíciles, en algunos momentos somos quejumbrosos. En algunos momentos somos complicados. ¿Y qué está diciendo el Señor aquí? No está diciendo, bueno, para que no se quejen, pero entonces si se quejan tienes derecho a hacerlo mal, porque se quejó. Dile eso a Moisés para ver qué Moisés puede decir. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí también implícitamente para los líderes un mandato, y este mandato es, hagan las cosas llenas de gozo, aconsejen, cuiden el rebaño lleno de gozo, lleno de ese amor y de esa gracia de Dios. Tú tienes que disfrutar esto entendiendo la teología, entendiendo que si tú quieres ser un líder, si tú quieres ser un pastor, o si ya eres un pastor, o si eres un consejero, o si eres un hermano dentro de la iglesia, tú solo vas a poder disfrutar de esta labor que Dios te ha dado porque tienes el privilegio de poder ser utilizado para el fin del crecimiento de la iglesia del Rey. Porque ¿qué de gozo y alegría hay en tener que ayudar a alguien que incluso muchas veces te está atacando? Eso no tiene nada de gozo ni de alegría. Pero el saber, el entender que a Dios le agrada que lo hagas porque son tus hermanos, porque Dios los ama, porque Dios los salvó, y tú eres una pequeña pieza haciendo esta tarea para el Señor, y saber que Dios te puede utilizar a ti cuando eres quizás mucho más complicado que ese hermano que tiene ese problema, y te usa a ti para ayudar a otro. Ese privilegio debes atesorarlo tanto en tu corazón, y te aseguro que lo vas a ver con gozo. No lo vas a ver como... En Barranquilla nosotros utilizamos la expresión "qué chicharrón". No sé si aquí la conocen. La expresión "qué chicharrón" quiere decir como cuando alguien viene con un problema muy grande. Si nosotros vemos a los hermanos de la iglesia cuando tienen problemas como "qué chicharrón", nosotros no vamos a hacer las cosas con gozo. Pero si nosotros vemos los problemas de nuestros hermanos como "qué oportunidad que Dios me está dando a mí para ayudarle a crecer y para seguramente yo también crecer a través de lo que le estoy diciendo", esto va a ser, hermanos, maravilloso. Tu corazón se va a llenar de gozo al ver que al final este hermano adoró al Señor. Este hermano salió de esa situación de su corazón complicado. Este hermano se esforzó en vivir la vida de piedad. Hermanos, hoy en día hay muchos ministerios, páginas, hablando de sana doctrina. No dejemos que esa sana doctrina se vuelva algo superficial. Tenemos que vivir la sana doctrina. No nos cataloguemos porque somos una iglesia que tiene un nombre que dice que es de sana doctrina, sino que realmente seamos personas que tenemos un corazón que aman y que aprenden a vivir la sana doctrina. Hermanos, esto se trata de Cristo. Se trata del Evangelio de la gracia. 10 minutos. ¿Sí? Eso, ok. Sí, entiendo bien. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de un evangelio lleno de gracia, se trata de un evangelio lleno de misericordia. Se trata de nosotros ser más como Él para parecernos al consejero admirable que mira a los pecadores con compasión, que mira a su iglesia con amor. Cuando nosotros como cristianos, ni siquiera voy a ponerme como pastor líder o nada, como cristianos, vemos las situaciones, las dificultades de nuestros hermanos y lo vemos a través de los ojos del conocimiento de Dios, vamos a mirar a estos hermanos con la misma compasión. Nosotros somos como una ficha de rompecabezas. Nosotros engranamos, aquí utilizan rompecabezas la palabra, ¿verdad? Sí, ok. Nosotros engranamos, encajamos en el lugar perfecto, en la iglesia local donde Dios nos ha colocado, porque en la historia de la Escritura, que es la historia de la redención, nosotros hacemos parte de esa historia.
Y en medio de esta historia de la redención, tú tienes un rol, tú tienes un pedacito de acción que Dios te ha dado para que otros conozcan a Cristo y crezcan más en el conocimiento de Cristo. Debemos rescatar esta verdad. La Escritura, hermanos, la palabra de Dios debe ser conocida tanto desde un púlpito para una predicación dominical, pero también desde lo impersonal, desde el ministerio privado, desde una oficina, desde un centro comercial, desde un local, desde una casa, donde queramos estar, desde un café. Porque esa palabra que se predica cada domingo, que transforma los corazones de los que están allí enfrente y también del predicador, es la misma palabra que un consejero debe llevar en el ministerio de uno a uno. Y por eso debe provocar la misma transformación del corazón. Es la misma palabra, no es distinta. Entonces debe llevar el mismo estudio, debe llevar el mismo amor, debe llevar el mismo gozo. Mira lo que dice Filipenses 1:19. Filipenses 1:19 dice: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Dios, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este texto yo sé que aquí todos se lo saben de memoria. No necesito conocerlos muchos para saber que hemos escuchado 1000 veces de este texto. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está en medio de estas dos planteamientos? Quiero morir, pero también quiero vivir. Y no estamos hablando de suicidio ni nada de esas cosas, ¿verdad? Ya nosotros sabemos el contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo está en medio de esto? Porque él sabe, tiene una convicción bien clara de que Cristo es su Señor y que en su corazón hay un deseo gigantesco de estar con Él. Por eso Él dice, aún es bueno si yo muero porque voy a estar con el Señor. Qué alegría más grande para los cristianos que ya vivir nuestra eternidad con Cristo. Pero por el otro lado, Él dice, también debo quedarme por el beneficio de ustedes. Entonces, Él está diciendo, Cristo, que es la finalidad de todos nosotros, y está diciendo por otro lado la edificación de la iglesia. No es una comparación de quién es mejor que el otro, pero por lo menos sí nos deja ver claramente de que la iglesia también es gloriosa. Nos deja ver que este hombre dice, es de mucho más provecho, también quiero estar haciendo esto. También quiero estar creciendo junto con ustedes, también quiero edificarlo junto a ustedes. Entonces Él está poniendo aquí que esta tarea no es una tarea como una tarea sin sentido. Él está poniendo, es glorioso, quiero también estar haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, y es poder llevar la palabra del Señor. Hablamos del ministerio de la palabra que transforma. Y este ministerio de la palabra que transforma yo sé que está haciendo efecto ya en tu vida, pero va a seguir haciéndolo porque todavía falta mucho más. Esto no ha terminado. Por lo tanto, quiero hacer una pequeñita conclusión. No he terminado, pero quiero concluir algo hasta lo que hemos hablado. Si nosotros queremos ser efectivos en el ministerio de la consejería, queremos ser exitosos, nosotros debemos llevar la palabra al corazón de los hombres para que terminen siendo complacidos en Dios. No para que digan, wow, tú eres el mejor consejero. No, sino para que digan, wow, qué grandioso es el Señor. Si ya logramos esto, hermanos, la consejería va a ser maravillosa. Va a ser realmente efectiva. Esto se logra solamente siendo fiel a las Escrituras. Solamente siendo fiel a su palabra. Obviamente nosotros no producimos el gozo, es el Espíritu Santo que produce el gozo. Pero tenemos aquí como el encendedor para prender el gozo en el corazón de este hermano, para que vea a Cristo cuando está ciego. Nosotros estamos llamados a llevar esa palabra que nos permite conocer a Dios. Nosotros estamos llamados a orar constantemente,
para poder tener esta relación con Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en la comunión de la iglesia, porque allí es donde vemos ese amor expresado los unos con los otros. Nosotros necesitamos tener una teología práctica, no una teología simplemente de entendimiento de las cosas. Cambiemos el enfoque, hermanos, cambiemos el enfoque de querer ayudar a personas simplemente a solucionar problemas. No estoy diciendo que no nos preocupemos por los problemas. Te voy a contar, una vez estuve aconsejando a un hombre que este hombre tiene una discapacidad física, además de eso estaba sin empleo, tenía una familia numerosa, bastante grande, vivía en arriendo y no estaba recibiendo ingresos. Era una situación compleja y al principio comencé a aconsejarle para que viviera a Cristo, pero en algún momento, no sé cuándo, perdí el rumbo. Parece que toda mi preocupación estaba en cómo ayudo a este hombre a conseguir un empleo. Y entonces todo el tiempo era llamando, buscando, preguntando quién te emplea, pero con sus limitaciones físicas lo hacía complicado. Entonces parece que cada reunión conmigo, cada reunión que me reunía con él, la reunión terminaba en ¿cómo hacemos para suplir esto? Hasta que en algún momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Acaso soy yo el que puedo generar empleo? ¿Acaso soy yo su padre? ¿Acaso yo lo puedo amar a él más de lo que Cristo le ama? Y cuando eso vino a mi mente fue como, ¡ay! Me apachurraron el corazón allí y yo no soy el salvador de él. Voy a esforzarme en seguir haciéndolo porque voy a seguir buscando quién le pueda ayudar, pero que el enfoque de la consejería no es este. El enfoque de la consejería es que este hombre pueda ver la gracia de Dios en medio de esto. La iglesia se va a mover a ayudarle, pero no es lo que yo debo estar haciendo en este momento, es que su corazón ame y dé gracias al Señor. Porque si no, yo lo que estoy diciéndole es, bueno, vamos a poner a Cristo ahí a un ladito y vamos a enfocarnos ahora en los problemas terrenales. Una perspectiva corta de vista, como dice Santiago, y no una perspectiva eternal. Cuando eso pasó, hermanos, yo se los confieso, fue complicado para mí, pero bueno, gracias a Dios el Señor me dio la oportunidad de ver en ese momento que estaba perdiendo como el rumbo. Pero el enfoque no es... El problema no se solucionaba si la multinacional más grande de Colombia lo llamaba. El problema se solucionaba cuando él pudiese ver a Cristo en medio de esas circunstancias. Hermanos, nosotros debemos aprender a ver el Evangelio en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos conocer a Cristo, debemos enseñar a Cristo, debemos transmitir a Cristo. El evangelizar no es solamente predico el Evangelio y me voy, es discipular a esta persona en el crecimiento. Vamos a leer este último texto y ya aquí voy terminando, que me están mirando por allá. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. Mateo 11, verso 28 al 30. Dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y en mi versión esta parte está en mayúscula. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, no necesitamos un mejor empleo, no necesitamos que alguien nos diga cómo se sana nuestra enfermedad, no necesitamos que la nevera esté rebosando de comida, no necesitamos tener la seguridad de dinero en el banco, no necesitamos que nuestra esposa cambie, no necesitamos que sus esposos cambien, no necesitamos que sus hijos sean diferentes, no necesitamos que su iglesia sea diferente. Necesitamos nosotros poder ver al Señor y que el Evangelio permee toda esa área de nuestras vidas y que podamos ver las buenas nuevas de Cristo, de Jesús, de la manera como Él nos las ha expuesto, y que seamos discípulos de Cristo que proclaman este mensaje, y cuando tienen esas cargas que son difíciles de llegar, digan: no, aquí hay un mandato para mí, estas cargas no son mías, Señor, te las entrego, porque tú las llevas. Tú las llevas, me estás diciendo, esto es casi como un mandato. Aquí dice: quítate esa, no sé si ustedes han leído El Progreso del Peregrino, quítense la bolsa que Cristiano llevaba ahí de chécheres que no sirven para nada y suéltenla.
Chécheres son como cosas viejas. No sirven para nada, ¿verdad? Y vengan a mí porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Señor ha venido a vendar nuestras vidas, a sanar nuestros corazones quebrantados, a traer consuelo a los aconsejados, pero también a los consejeros que se están predicando cada vez que están hablando de esto. Esto pasa constantemente en nosotros. Voy a nuevamente a dar una definición de consejería y allí termino. Dice: una de las maneras de definir la consejería bíblica es personas quebrantadas, ayudando a personas quebrantadas a hallar santidad mediante el poder del Evangelio y en el poder del Espíritu, conforme aplican los principios de la Escritura. Hacemos esto, hermanos, y seguramente nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Mesías nos va a ayudar a crecer más en entender las Escrituras y amarle mucho más a Él. Amén. Oremos. Padre, gracias.